En los Juegos de 1932 celebrados en Los Ángeles, Estados Unidos, el atleta Jorge Perry de Samaca, Boyacá, quien viajó solo y con sus propios recursos, participó en la maratón de 42 kilómetros. Solo pudo completar 10 kilómetros, más por su esfuerzo recibió una medalla del Comité Olímpico Internacional. En los Juegos de 1936, celebrados en Berlín, Colombia participó con 3 corredores y un lanzador de disco, pero sin éxito. Colombia tomó parte en los Juegos de 1948 celebrados en Londres, pero como en el caso anterior, sin ningún resultado. En los Juegos de 1952 celebrados en Helsinki, Finlandia, Colombia no participó. En los Juegos de 1956 celebrados en Melbourne, Australia, Colombia sí participó, aunque no obtuvo ninguna medalla. En los Juegos de 1960, celebrados en Roma, los atletas colombianos tampoco consiguieron estar en la tabla de medallería. Y tampoco en los Juegos de 1964, celebrados en Tokio, ni en los Juegos de 1968, celebrados en México. En los Juegos de 1972, celebrados en Múnich, Alemania, por primera vez el deporte colombiano ganó medallas en este tipo de competición. 3 en este caso. El barranquillero Helmut Belgingroth obtuvo una medalla de plata en el tiro de jabalina. El boxeador Clemente Rojas obtuvo una medalla de bronce en el peso pluma. Y el boxeador Alfonso Pérez obtuvo una medalla de bronce en el peso ligero. En los Juegos de 1976, celebrados en Montreal, Canadá, no se obtuvo ningún resultado, ni en los Juegos de 1980 realizados en Moscú. En los Juegos Olímpicos de 1984, celebrados en Los Ángeles, Estados Unidos, el tirador Helmut Bellingroth repitió su hazaña de 1972, al ganar por segunda vez una medalla de plata en tiro a jabalina. En los Juegos Olímpicos de 1988, celebrados en Seúl, Corea, el boxeador Eliezer logró una medalla de bronce. Este fue el hecho más importante de este año. En los Juegos Olímpicos de 1992, celebrados en Barcelona, España, la atleta antioqueña Jimena Restrepo ganó medalla de bronce en la competencia de 400 metros planos. En los Juegos Olímpicos de 1996, celebrados en Atlanta, no se logró ninguna presea por Colombia. En los Juegos Olímpicos del 2000, celebrados en Sydney, Australia, María Isabel Urrutia, una caleña, ganó por primera vez oro para Colombia en levantamiento de pesas de la categoría de hasta 75 kilos. El rey Juan Carlos de España la condecoró como la mejor deportista iberoamericana. Y además de esto, en los Juegos, la colombiana Marta Liliana Toro fue la única mujer elegida para arbitrar un partido de fútbol. En los Juegos Olímpicos de 2004, celebrados en Atenas, la antioqueña María Luisa logró una medalla de oro en ciclismo de pista, pero fue acusada de doping y le quitaron una medalla. Es un golpe muy duro para ella, pero asesorada por un abogado, que era el abogado Andrés Charris, logró demostrar su inocencia y le fue devuelta su medalla. Un caso único en la historia del olimpismo. También en Atenas, Mabel Mosquera Mena de Quibdó obtuvo una medalla de bronce en levantamiento de pesas de la categoría de 53 kilogramos. En los Juegos Olímpicos de Beijing, celebrados en 2008, el pesista vallecaucano Diego Salazar ganó medalla de plata en la categoría de los 62 kilos y la deportista Jacqueline Rentería, también vallecaucana, ganó una medalla de bronce en lucha en la categoría de 55 kilos. En 2010, en los Juegos de invierno, Colombia no obtuvo medallas en estos Juegos. Solamente participó un deportista en un solo deporte, una sola modalidad. En 2012 se realizaron en Londres. El organismo responsable del equipo olímpico fue el Comité Colombiano. Los Juegos Olímpicos de este año fueron la segunda mejor actuación de una delegación colombiana hasta el momento.
Se consiguieron 8 medallas, superando la anterior de 3 medallas obtenidas en Múnich 72. También significó que Colombia lograra su segundo oro olímpico después de los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Fue una medalla de oro, 3 de plata y 4 de bronce. La medalla de oro fue ganada por Mariana Pajón en la modalidad de ciclismo de BMX. En plata la ganó Roberto Urán en ciclismo de ruta. En la siguiente fue Oscar Figueroa en halterofilia. Fueron en la categoría de 62 kilogramos en masculino. La tercera plata la consiguió Katherine Ibargüen en atletismo de modalidad de triple salto. Las medallas de bronce fueron conseguidas por Julia Alvear, Oscar Muñoz, Carlos Oquendo. Julia Alvear participó en judo en la categoría 78 kilogramos femenino, Oscar Muñoz en taekwondo 58 kilogramos masculino y Carlos Oquendo en ciclismo BMX. Para el 2014 no participa Colombia porque no clasificó a sus deportistas en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, pero en Río se llevaron a cabo los Juegos del 2016. Fueron del 5 al 21 de agosto de este año. Participaron 147 deportistas, pero clasificaron 148 deportistas. Un tiempo antes de que empezaran estos juegos, un golfista se retiró por intereses deportivos hacia otras competiciones que tenía cercanas. Entonces solamente participaron 147 deportistas en 23 deportes. En este año se ganó 3 preseas de oro, 2 de plata y 3 de bronce, para un total de 8. Estas se consideraron las mejores representaciones, aunque sean 8 medallas, al igual que en Río. 8 medallas, al igual que Olímpicos de la Juventud. Los deportes disputados en los Juegos Olímpicos de la Juventud son las mismas que las previstas para los Juegos tradicionales, pero con algunas adaptaciones y un número limitado de disciplinas y eventos. Por ejemplo, en el deporte acuático, el COI decidió incluir los saltos y la natación, pero excluyó a la natación sincronizada y al waterpolo. Algunos de los deportes se han modificado para los Juegos. La competición de baloncesto utilizará el formato FIBA 3x3, no baloncesto tradicional, siendo que el 3x3 es 3 jugadores de campo por equipo, un suplente y solo se usa media cancha, donde los periodos son de 5 minutos cada uno y el primer equipo en alcanzar 21 puntos gana. Las disciplinas de ciclismo son mountain bike y BMX y la carretera, mientras que el ciclismo en pista se ha quedado fuera de la agenda. Otros deportes juveniles orientadas pueden llegar a ser impugnadas sin el respaldo de las federaciones deportivas internacionales. En noviembre de 2007 se reveló que el pentatlón se incluirá además de vela, dándole una ventaja a las ciudades candidatas cerca al agua. Los participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010, más de 200 países y 3.600 atletas participaron. Los participantes se colocan en los siguientes grupos de edad: de 14 a 15 años, 16 a 17 años y 17 a 18 años. La calificación para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud se determina por el COI, en conjunto de las Federaciones Deportivas Internacionales, ISF, para los diversos deportes en el programa, al fin de garantizar todas las naciones están representadas. El COI estableció el concepto de universalidad de países. Un cierto número de puntos en cada caso han de dejarse abierta para los atletas de países que son insuficientemente representados, independientemente de las marcas de clasificación. Esto es para asegurar que cada nación será capaz de enviar por lo menos 4 atletas en cada Juegos Olímpicos de la Juventud. Para los torneos en equipo en fútbol, balonmano, hockey, etc., se asigna un equipo por continente, pero se le permitirá competir junto con un sexto equipo, ya sea representado al país anfitrión o a propuesta con la aprobación del COI. Y hay un límite de 2 equipos en los deportes de grupo por país.
uno de niños y uno de niñas. Por último, ninguna nación puede inscribir más de 70 atletas en deportes individuales, ni siquiera el país local. La cultura y la educación también son componentes claves para los Juegos Olímpicos de la Juventud. No solo el aspecto de la educación y la cultura se aplica a los atletas y participantes, sino también los jóvenes de todo el mundo y habitantes de la ciudad, sede y las regiones cercanas. Para este fin, un programa de cultura y educación CEP se presentará en cada juego. La primera CEP en Singapur de 2010 fomentaron la cooperación entre los atletas de diferentes naciones. Tenía clases sobre temas que van desde la salud y la aptitud para el medio ambiente y la planificación de carrera. Y los estudiantes locales de Singapur hicieron cabañas en el World Culture Village, que representaban cada uno de los 205 comités olímpicos nacionales participantes. El chat con sesiones de campeones era la parte más popular del programa. Se invitó a los participantes a escuchar las charlas inspiradoras dadas por antiguos y actuales atletas olímpicos. También hay que destacar los organizadores que utilizaron los medios sociales como Facebook, Flickr y Twitter como plataformas claves para involucrar a los jóvenes atletas antes, durante y después de cada celebración en los Juegos. En resumen, los requisitos culturales y para todas las edades son los objetivos del programa, que se destacan los temas de aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Juventud. Son un evento multideportivo cuatrienal promovido por el Comité Olímpico Internacional y en el que participan atletas de todo el mundo de entre 15 y 18 años. Su celebración fue propuesta en 1998 por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rou, y aprobada el 5 de julio de 2007, en el transcurso de la 119 sesión del Comité Olímpico Internacional en la ciudad de Guatemala. El concepto de los Juegos Olímpicos de la Juventud llegó por parte del gerente industrial austriaco Johann Rosenstoff en 1998. Esto fue en respuesta a la creciente preocupación mundial acerca de la obesidad infantil y la baja participación de los jóvenes en actividades deportivas, en especial los de países desarrollados. La edición de verano tiene una duración de menos 12 días y se celebran de forma cuatrienal a partir del año 2010. El Comité Olímpico Internacional estima que estos Juegos Olímpicos de la Juventud convoquen a 3.200 atletas y 800 árbitros. La edición de invierno se celebra de forma cuatrienal a partir del año 2012. Los Juegos Olímpicos de Invierno están bajo la supervisión y administración del COI. También se realizan cada 4 años. Los primeros Juegos se realizaron en 1924 en Chamonix, Francia, con duración de 10 días. Asistieron 16 países con un total de 250 atletas y estuvo conformado por 9 deportes, los cuales fueron bobsleigh, combinado nórdica, curling, esquí de fondo, hockey sobre hielo, patinaje artístico, patinaje de velocidad, patrulla militar y saltos de esquí. En 1940 y en 1944 no se llevaron a cabo por la Segunda Guerra Mundial. Now